Bienvenidos, bienvenidas. Un nuevo episodio de Yo también vendo empresas. Hoy estamos grabando en viernes, anecdótico porque lo escucharéis cuando lo escuchéis. Y hoy pues tengo dos personas. Por un lado a mi socio Eduardo Laseca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes, fenomenal. ¿Y vosotros? Pues aquí andamos, muy bien. Y luego tenemos a Marc García de Factorial, que además muy interesante esta empresa. Y Marc, ¿qué lleva? Pues lleva la parte de Head of Inbound SDRs para el sur de Europa. Es decir, es la persona que lidera el equipo de SDRs que hacen la gestión outbound de los leads que entran por inbound para España, Portugal y Italia en una empresa que ahora comentaremos, que es Factorial. Y te saludo, Marc. ¿Cómo estás? Eso es, pues muy bien, David, muchas gracias. ¿Qué tal, Edu? La verdad, un placer estar aquí. Soy bastante fan del podcast, la verdad no hace tanto que lo he descubierto y lo que he ido ahí escuchando me parece súper interesante, así que nada, un placerazo estar aquí, poder compartir un poquito mi experiencia, mi forma de ver y debatir un poco con vosotros, ¿no? A mí me interesa mucho tener esta charla contigo y os explico por qué. Lo primero porque Factorial es una empresa que lo está rompiendo, es una empresa que va muy bien y porque ya tiene montado una estructura de SDRs. O sea, ya ellos tienen temas de inbound, tienen temas de outbound, hacen tema de captación, de desarrollo de negocio de forma proactiva, tienen también la combinación o la preocupación de cómo unificar eso que nos viene por inbound y cómo darle una gestión o un tratamiento rápido. Así que es una empresa que vamos a aprender mucho y a mí me interesa entender cómo tenéis montada esa maquinaria. Aparte, antes de empezar a darte paso, Marc, también comentaros que os recomiendo un podcast, que es un podcast pues, con mucha más audiencia que este, es un podcast cojonudo, que lo llevan los fundadores de Factorial y que se llama ITNIC. Así que buscarlo y escucharlo, del mundo, bueno, pues de la tecnología, de las empresas, de las startups, de cómo funcionan. Está muy, muy bien. Es brutal. Marc, es brutal. Tú me lo recomendaste, Súper, no, Eduardo. no. Yo se lo recomendé a David y me acompaña todas las mañanas haciendo deporte. Sí, la Bueno, verdad que brutal. está No, la verdad es fenomenal. que sea haciendo deporte con un café o en cualquier ratito muerto, yo lo recomiendo muchísimo. Además, creo que se puede aprender mucho. Yo, al menos, he aprendido muchísimo. Lo hacía antes de entrar en Factorial y lo sigo haciendo. Además, las personas que son capaces de traer también son de empresas relevantes con experiencias e historias súper interesantes y creo que está genial. Además, en el mismo espacio ITNIC, los jueves, hay un Pitch of Investors, entonces si que nos escuchas, un emprendedor tiene una idea buenísima y busca un poco una inversión, ¿no? Para empezar a emprender y sacar adelante una nueva idea, recomendadísimo que vaya porque además Bernat y Jordi son unos cracks y pueden echarles ahí una mano y una recomendación, ¿no? Así que Pues ahí lo lanzo. ahí queda hecha la recomendación. Y bueno, también comentaros que dejaré en las notas del episodio el perfil de LinkedIn de Marc para los que queráis conocerle mejor, contactar con él o lo que sea. Oye, pues empieza a contarnos. Tú veo que tienes mucha experiencia en este mundillo de SDR, no solamente en Factorial, sino en otras empresas. Pero, ¿cuál es tu día a día? Cuéntanos. Bueno, pues mira, la verdad que sí que puedo contar con la experiencia. Puedo decir que sin duda 2 años en Factorial vale más que 6 años en cualquier otra parte. La verdad que a nivel de crecimiento y aprendizaje ha sido una aventura impresionante. Sí que es verdad que yo empecé en todo el tema del cold calling, ¿no? Pues en otra empresa que era a nivel un proyecto en concreto, ¿no? Y a partir de aquí es cuando casi sin querer me di cuenta que a mí las ventas pues me flipan, ¿no? Me encantan. Luego sí que estuve en la parte de venta, pero ya más fundraising, a pie de calle, con suscripciones de ONG para distintos clientes. Y ahí es donde de verdad yo dije, guau, a mí esta adrenalina, a mí esta forma de interactuar, de conectar con la gente es lo que me va, ¿no? Y así es un poco como entré en Factorial a 2 años y unos meses atrás. Y la verdad que el cambio es espectacular, ¿no? Entramos pues un poco con una estructura por hacer en ese sentido. Sí que es verdad que esta diferenciación, ¿no? Un poco entre el outbound y el inbound ya estaba hecha, lo cual puede sorprender a más de uno, pero creo que ha sido bastante clave, ¿no? Digamos que la especialización de una forma u otra te hace ser un crack en eso en específico, ¿no?
Pero claro, estamos hablando de que encontré igual a unos 50 personas y a día de hoy, bueno, ya lo podéis ver, no es que lo hayamos duplicado, es que esto es por 50, ¿no? Y con la suerte de no solamente estar con la oficina de España, sino también en México, Brasil y Estados Unidos. Entonces, creo que eso es un poco la clave, ¿no? Diferenciación entre outbound y inbound, porque, bueno, creo que si no tienes el volumen o el tráfico suficiente no lo puedes hacer. Pero la verdad es que tenemos la suerte de sí contar con ese volumen y a nivel gestión de ese volumen, que no es nada fácil, ¿no? Y que va un poquito pues, sobre la marcha, ¿no? A nivel de lo que entra y lo que no. Así que yo empecé como SDR, Outbound, sí que es verdad que empecé en la parte de Outbound. Ahí me encantó sobre todo porque creo que para hacer esto, ¿no? Para ser un SDR a nivel cualquier comercial incluso te diría, tienes que creer en el producto. Entonces, si no crees en el producto es imposible que te vaya a salir y las cosas no tiran, ¿no? Entonces, yo desde que entré, entender un poco el valor que aporta Factorial a las empresas a día de hoy y a los departamentos de recursos humanos, ¿no? La ayuda que realmente estamos brindando, creo que es clave, Entonces, ya desde la parte outbound, donde tienes que, oye, cocinarlo un poco más, ya me enamoró del proyecto. Así es como, pues bueno, me dieron paso a poder meterme a gestionar los leads inbound, que es una historia que no creáis que es tan diferente. Bueno, ya lo sabréis más que sobras, pero para quien Ahora nos entramos, ahora escuche no es entramos tan ahí. distinto. Ahora entramos ahí un poco en cómo es esa gestión, ¿no? Fina de Genial. los leads inbound. Te voy a hacer, me gustaría empezar a entender un poco cuál es la estructura. Oye, tú, Ok, Eduardo, también dispara cuando quieras, ¿vale? claro. Pero lo primero, esta empresa, Factorial, se ha creído de verdad que esto hay que hacerlo bien y de hecho lo hacéis muy bien, porque ¿cuántos SDRs tenéis? Pues es Agarraos muy a la buena, silla, que yo ya me lo sé. es muy buena pregunta y depende del mercado que hablemos, ¿no? Aprox. Aprox en total, claro, digamos que nosotros nos dividimos por áreas, entonces yo en mi área, que es España, Portugal, Italia, como bien decías al principio, podemos hablar de 60 seguramente, Que entre me outbound y caigo, inbound. que me caigo de la silla. O sea, Entre outbound y la inbound. leche, ¿no? 60 SDRs solamente en tu área. O sea, Eso es, eso es, al loro el eso es. temita, ¿no? Sí que es verdad que Vale. los equipos de outbound acostumbran a ser un poquito más grandes que los de inbound, ¿no? Ujú, Pero vale. sí, es bastante bestia, es bastante bestia. Luego en el equipo de inbound tenemos aproximadamente unas 25 personas entre los tres países. Muy bien. Y me Y, gustaría entonces, por entender, vosotros tenéis una estructura en la cual tenéis, por un lado, personas como tú, es decir, Head of SDRs, como la a cabeza, nivel ¿vale? área, eso es. A nivel área, en cada área hay una cabeza de la parte de prospección o de gestión de los SDRs. Luego tenéis team leaders, te he entendido, ¿no? Y debajo de los team leaders, que entiendo que también ellos hacen prospección en tiempo parcial, están los SDRs. ¿Es así la Eso estructura? es. Así es, así es. Cada equipo tiene su team leader. Este team leader reporta directamente al Head of Area y el Head of Area a un director directamente. Vale. Y luego en cada área tenéis dividida, tenéis como una ramificación en la cual tenéis la parte de especialización de SDRs para los leads que vienen por inbound y luego SDRs especializados en outbound. Eso es, eso es. Oye, Mark, y yo te quería preguntar, porque tú tienes la experiencia en outbound y en inbound, que es algo ¿Mm? súper importante. Nosotros hicimos un estudio que está publicado en la web de Outbounders a más de 175 SDRs y una de las preguntas que les hacíamos era, oye, ¿trabajas inbound, trabajas outbound o los dos? Y a día de hoy la realidad es que el 75% casi hace Trabajan los las dos. dos. ¿Por Sí. qué? Porque no hay suficiente volumen probablemente de leads inbound. Eh, pero claro, esto genera una serie de problemas, ¿no? Lo que me gustaría que explicaras desde tu punto de vista, que tú conoces los dos lados, es qué ¿Mm? diferencias de proceso ves tú y por qué tiene sentido hacer esta diferenciación. Pues es súper interesante porque creo que nos diferenciamos y no. Claramente hay muchísimos parecidos. Creo que lo principal y por lo cual creo que el 75% ¿no? hacen las dos es a nivel de volumen. Ahí es donde hace sentido realmente la diferenciación, ¿no? Cuando tú realmente tienes un volumen para que una persona pues, pueda gestionar X número de prospects, de leads, ahí es cuando ya empieza a tener que haber una separación, más que nada para peras con peras y manzanas con manzanas. Es decir, yo la gestión que hago con un lead inbound es muy distinta a la de un lead outbound, ¿no? Y tengo que tener muy claro cómo voy a enfocar
lo que es toda la prospección hacia esa persona. Por Entonces, ejemplo, ¿qué para harías mí, diferente? ¿Qué haces diferente? Un ejemplo concreto. claro, aquí está el tema de que en Inbound ya tienes ahí una jerarquía de priorización, ¿no? Es decir, no es lo mismo una persona pues, que se va a descargar un contenido gratuito de tu plataforma que una persona que te hace un registro en tu misma plataforma para hacer un free trial, que una persona que directamente te levanta la mano y te dice, oye, quiero una demostración, ¿no? Creo que ahí es muy distinto. Entonces, a partir de aquí, si hablo de especialización, pues por 3, ¿no? En el sentido de que hay muchos leads inbounds, pero hay algunos que pueden estar, pues eso, ¿no? Más Hay calientes que calientes, otros. fríos y templados, ¿no? Eso es. Entonces, depende de la acción que ha hecho el lead, tú lo vas a enfocar de una manera o de otra. Hay gente que sí que es verdad que puede parecerse más al contenido outbound. ¿Por qué? Porque no es una persona que viene directamente conociendo todo sobre Factorial, busca informarse, sino que es una persona que por A, por B, ha acabado en tu sitio web o ha acabado a tu cartera de clientes, ¿no? Entonces, depende de por dónde vengan, el approach va a ser uno u otro, ¿no? Entonces creo que en Outbound es todo siempre igual, claramente creo que ahí hay, de hecho vosotros hacéis alguna publicación muy interesante, ¿no? En el sentido de, hostia, hay un 3% de personas que justamente ya están buscando algo, ¿no? Un 7% que puede ser que estén sondeando mercado. ¿Qué hacemos con el resto, no? Ahí hay que buscar siempre un approach que normalmente puede ir por la misma dirección. En inbound es, oye, tengo que saber quién tengo al otro lado del teléfono, qué ha hecho para que esté hablando conmigo y a partir de aquí personalizar completamente el approach, ¿no? Entonces, ¿qué haría distinto? Creo que depende mucho. Creo que en Outbound la personalización es clave. Es decir, yo tengo que conocer muy bien, no solo a quién voy a contactar, sino qué empresa es, un dato grueso de la empresa, algo que me permita romper el hielo para tratar con esa persona, correos muchísimo más personalizados, ¿no? Creo que en Inbound eso también es clave, pero hay veces que el volumen no te lo permite. Entonces, creo que lo ideal es tener una primera llamada que te pueda permitir conocer más y en Outbound hay que hacer una preparación previa mucho más grande, ¿no? En ese sentido. Claro. Centrándonos en los leads inbound y haciendo esa distinción entre los leads fríos o templados y los calientes, siendo un lead caliente aquel que te dice quiero una demo o quiero hablar contigo, ¿qué tratamiento concreto le dais a esos leads calientes? Bueno, creo que lo más importante es me llega, llamo. Es decir, Punto, ¿no? me llega, llamo. ¿Tenéis Es un tiempo de decir, respuesta? inmediatez. ¿Tenéis un tiempo de respuesta para esos leads calientes establecido? sí, 0 segundos. Me refiero, hay que darle una prioridad enorme a las personas que levantan la mano y dicen que era una demo. Está súper comprobado que la conversión aumenta muchísimo. Me aventaría un dato, pero bueno, tampoco no lo tengo específico, así que no os lo voy a dar, pero sí que es verdad que la conversión es mucho mayor cuando hay inmediatez entre solicito demo y llamo. Eso sin duda, lo primero. Para Llamar, esos, ¿no? y te interrumpo ahí porque para esos Claro. leads que sé que es muy relevante, que es que es crítico, el tiempo de respuesta rápido, ¿Mm? ¿es algún tipo de automatismo, algún tipo de herramienta que directamente lance la llamada al comercial o al SDR que está libre o eso no lo tenéis automatizado? De hecho, no hace tanto que esto existe y es directamente desde la web, porque al final ellos pueden escoger, ¿no? Si son clientes potenciales o si están buscando realmente, o sea, si ya son clientes o pueden ser clientes potenciales, depende de la respuesta, salta directamente a la llamada, correcto. Entonces, esta llamada hay un workflow rotativo que le puede llegar a un SDR o a otro. La idea es que se conteste y podamos pues, atender lo antes posible. Al igual que cuando ya son clientes también salta para que una persona de CX pues, pueda dar el soporte correspondiente, que en este caso la verdad que es un punto de diferenciación de Factorial porque ahí somos muy eficientes y eso ayuda muchísimo. Es increíble la cantidad de leads que pierden muchas empresas por este tipo de complejo de no le voy a contactar tan rápido. Muchos piensan, no le voy a contactar tan rápido porque van a pensar que estamos desesperados. Sí. Hacer este simple cambio a contestar a un lead en 1 hora en vez de en 24-48 multiplica las conversiones de una manera salvaje. Otra cuestión es esta inmediatez, que hay muchos estudios de Estados Unidos sobre todo de contestar en menos de 1 minuto, de 5 minutos y tal, que yo creo que en el mundo latino tal vez tampoco creo que pasa nada por dejar pasar unos minutos, pero ciertamente responder en 1 hora es espectacular la imagen de profesionalidad que da una empresa, ¿no? Y de interés. Yo creo que es un poco el cambio de chip de mucha gente que sigue pensando que
esto ya lo responderé cuando puedo, no vaya a ser que piensen, ¿no? ¿No te parece que hay mucho de esto? Totalmente, 100%, 100%. Y ya te digo, depende un poco del modelo de cada empresa y también depende un poco del modelo del lead, ¿no? Si por mí, por ejemplo, un lead se descarga, digamos, yo qué sé, una plantilla en mi página web, claro, igual llamar ya es como, ostras, pero sí, Es un poco sí, fuerte, eso es un poco si me la fuerte, acabo de ¿no? descargar, ¿no? ¿De qué va esto un poco, no? Entonces, Sí. hay que saber tener un poco los timings, pero si tienes un cliente potencial que te está llamando a la puerta de tu casa, no vas a abrir al momento. Sí. Tienes que Claro. hacerlo, tienes que hacerlo. Y estás abierto un melón que te íbamos a preguntar, ¿no? Que es otra confusión que hay, que cómo lo aplicáis, porque evidentemente no es lo mismo que tú hagas un tiempo de respuesta rápido para un lead caliente, quiero demo, y qué pasa con esos leads grises, ¿no? Esos leads templados de se descarga un recurso. Hay empresas que se pasan de frenada y alguien se descarga un PDF, un recurso interesante y le llaman en 2 minutos. Y el lead se queda como mirando a la pared, ¿no? Diciendo, ¿qué he hecho? Perdón, Claro. estoy... ¿Le he dado algo de spam o qué ha pasado Claro, porque ya me quieren llamar, ¿no? Totalmente. perdón, no estoy en modo compra, estoy en modo research, ¿no? Totalmente. ¿Cuál crees que es la cadencia adecuada? Y esta es la pregunta, a diferencia de un lead caliente con un lead templado o frío. Creo que es muy importante el approach del SDR en este sentido, ¿no? Es decir, si tú ya coges el teléfono y es como, oye, he visto que has descargado esto, ¿quieres conocernos? Es como, "Guau, ¿qué está pasando, no?". Creo que al menos a lo que a mí me gusta aplicar y me gusta hacer es tener un approach totalmente consultivo. No llamar al momento, tampoco no tardar mucho en llamar. Sí que hay gente que puede decir, bueno, vamos a dejar una semana, que se mire el PDF, que lo mire y tal, y luego ya llamo. Para mí ya esto es demasiado tiempo. De aquí a una semana, si está en modo research, no se acuerda de ti. Entonces hay que encontrar un equilibrio primeramente ahí, ¿no? Y luego, cuando me refiero al approach consultivo, es en el sentido de, oye, he visto que te has descargado esto, ¿qué tal? ¿Te ha funcionado? ¿Ha estado a la altura de tus expectativas? ¿Te ha ayudado? Conocer un poquito, ¿no? Al final es más una llamada de un departamento de calidad en el El sentido de tono, cambia el sí, tono, ¿verdad? totalmente, Claro. totalmente, Sí. 100%. ¿Y pedís el teléfono a todos los leads inbound que se descargan un recurso? ¿Lo tenéis? Sí, 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 sí. Siempre. Sí, Ujú. sí, sí. Sí, Y os sí, lo Es que sí, se dan, ahí, ¿no? solicita. ¿Es falso? es Claro, verdad. aquí hay de todo, como en Es todas que, claro, ahí partes. lo que dice Eduardo es importante porque a cuantos más datos pidas en el formulario de descarga de Más ese. fricción estás generando, Claro, correcto. pero Menor también a su vez, conversión. pero también estás, digamos, mejorando la calidad de ese lead, ¿no? Porque, oye, es el que está dispuesto a darte más datos, pues es más Correcto, interesante. correcto. En cualquier caso, tú Bueno, eres partidario de arrancar siempre la cadencia, sea lead caliente, sea lead templado, con una llamada telefónica y lo que varía es un poco el tono, ¿verdad? Eso es un poco... claro, aquí entran muchos, muchos diferentes tipos de hacerlo, de personalidad, de que la verdad que compartiendo, ¿no? Con diferentes CDRs e incluso managers, aquí hay bastante elección, ¿no? Yo soy muy partidario de la llamada. A mí me gusta la llamada y creo que es donde realmente causamos efecto, ¿no? Creo que el correo electrónico, el mensaje en LinkedIn, el research por redes sociales, este tipo de cosas son recursos y herramientas que nos van a permitir tener esa llamada. Pero para mí la llamada es clave y creo que es donde realmente puedes tener esa conexión que yo busco cuando hago una llamada a un cliente o intento llegar a una empresa. Creo que eso es lo clave. Y el tono ahí totalmente es importantísimo. ¿Y es el proceso que siguen todos los SDRs en Factorial Inbound o les dejas margen a que si uno quiere empezar por un mail antes de la llamada lo haga? ¿O lo tenéis muy procesado dirigido o hay un cierto autonomía en la cadencia? Claro, yo creo que esto depende de bastantes cosas, ¿no? Para mí, sí que es verdad que en Factorial es un poco de, oye, lo que te funcione para adelante. Creo que también la gran suerte es que contamos con managers con cierta flexibilidad en ese sentido. Es como, oye, aquí toda idea es bienvenida. Si tú crees que si tú vienes primero una cadencia, luego llamas, te lo pones así y va a funcionar, oye, pruébalo, si funciona, vamos a compartirlo con el resto, ¿no? Entonces, creo que eso es para empezar lo más importante. A nivel de qué está pasando ahora, cómo lo hacen, tampoco te sabría decir porque depende un poco del equipo, pero sí que es verdad que la llamada es algo que al menos aquí en Factorial se ve mucho y de hecho pues en la misma oficina ves que se queman los teléfonos y es lo más bonito del mundo, ¿no? Oye, otra pregunta, siguiendo con el mismo tema, ¿no? Porque
para los oyentes, pues que sepáis que hay otras aproximaciones donde cuando entra uno de estos leads más templados, pues a lo mejor se le mete en un proceso automático de nurturing de, oye, pues mándale un par de correos automáticos con contenidos adicionales que tengan que ver con lo que ya le has mandado, y luego ya la tercera acción sería hacer una llamada. ¿A ti no te parece que puede ser también una buena idea el plantear como dos ramas, que en función de los datos que te han dejado en el formulario digas, hombre, pues esta empresa que la persona me ha dejado, que es un CEO o un director de recursos humanos, y es una empresa de más de 100 empleados, pues vamos a llevarlos directamente a la llamada. Y a lo mejor estos, que es un gerente de selección un gerente de selección de una empresa de dos tíos, pues a lo mejor ahí no merece la pena pasárselo al SDR porque es por el tamaño nuestro. O sea, meter como un lead scoring un poquito más. ¿Eso lo habéis valorado? ¿Lo hacéis? ¿No lo hacéis? Esto es muy interesante porque al final el scoring es muy importante y este scoring es automatizado a día de hoy, en el sentido de que dependiendo de la función digamos, el cargo de esta persona, dependiendo del número de empleados, dependiendo de las interacciones que hace con emails, pues es un scoring dinámico, no es estático, es algo que va variando, ¿no? No va tanto para tener una ramificación en el sentido de o llamo o no llamo, va más en el sentido de a quién llamo primero, que es lo interesante aquí. ¿A quién meter primero en la cola? Claro. Claro, ¿cómo priorizo? ¿No? Creo que en Inbound es clave dos cosas. La primera, la organización, la segunda, la priorización, ¿no? Que van un poco de la mano, claramente, pero organizarte, al final hablamos de mucho volumen, hablamos de, ostras, tenemos que ser eficientes, ¿no? Tenemos que saber a quién llamar, cuándo llamar y qué decir, ¿no? Creo que eso es clave, así que sí. Y sigo también en el mismo proceso. Dentro de la cadencia que tienen estos SDRs de inbound, en caso de que la primera llamada no fructifique, ¿seguís con una cadencia? ¿Es más o menos corta, es más o menos larga? ¿Cómo es? Si nos puedes dar información sobre esto. Claro, creo que al final depende del origen, ¿no? De donde venga ese lead, como te comentaba, ¿no? Depende de si pide una demo, si no la pide, ¿no? Por ejemplo, una persona para los templados me refiero más, porque no, también es válido para los dos. Claro, sí. Para las secuencias, es decir, una persona que te solicita una demo, si en 2 semanas no te ha contestado, raro es, ¿no? Ahí igual... Claro. Pues se puede picar más, se puede picar menos, pero algo pasa. Si es una persona, como comentábamos, que tiene una interacción más indirecta, que se ha descargado un recurso, un PDF, lo que sea, igual ahí hay que darle un poco más de tiempo y empezar a coger un poquito más del mindset outbound para ir trabajando poco a poco, ¿no? esos leads. Pero lo que Así me refería que es si vuestras cadencias, ahora te dejo paso, Eduardo, perdona, lo que me refería es si las cadencias que tenéis, entiendo que no son monocanal, es decir, que si yo soy el SDR que recibe un lead, hago la llamada a ti y no estás, por lo que sea, bueno, te pillo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Seguís con el teléfono o metéis más canales en la cadencia? Claro. Aquí lo interesante es meter más canales. Lo que se genera es una tarea que te dice mensaje en LinkedIn o hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Aquí sí que va pues, en función de lo que a cada uno le funcione más. De ahí un poco la flexibilidad que teníamos, ¿no? Entonces, el multicanal es en ese sentido, es llamada, mail, LinkedIn, sobre todo. Creo que es lo más potente a día de hoy, lo que nos puede traer más resultados, ¿no? Cuando hablamos de LinkedIn, oye, pues igual no solamente es un mensaje, igual la tarea es, oye, estúdiate qué hace esta empresa. Coge un trozo de la descripción del CEO de esta empresa y úsalo a tu favor. Es envíale una nota de voz en LinkedIn, ¿no? Al final creo que la curiosidad, la proactividad, el ir un poco más allá, ¿no? El hacerle un vídeo personalizado solo para esa persona, son cosas que marcan la diferencia sin duda. Tenía 2 preguntas que me has respondido. Una es si nosotros insistimos mucho en Outbounders en la multicanalidad y uno de los canales más nuevos que a alguna gente todavía le da miedo es el vídeo, ¿no? El embutir un vídeo en un correo electrónico o en un mensaje de LinkedIn, hay gente que le causa bastante reparo. Es un canal ciertamente nuevo en España, ¿no? En Estados Unidos se lleva utilizando un poco más de tiempo, tampoco mucho. Y nuestra experiencia al respecto es que también depende mucho del perfil que tienes al otro lado, ¿no? De perfil generacional, del sector en el que trabaja. Hay gente que se queda también un poco en shock cuando recibe un vídeo. Pero lo voy a ligar, que me respondas a cómo ves este canal y si lo estáis utilizando, con una segunda pata que has comentado, que es la personalización, que ese es el gran debate, ¿no? Automatizar todo y escalar todo, personalizar y hacer obras de arte. Nosotros hemos detectado hace tiempo que hay que saber personalizar a escala
y que es algo que, bueno, a algunos nos sale más natural, pero hay gente que le cuesta muchísimo leerse un perfil de LinkedIn y generar una pequeña frase para empatizar, romper el hielo y personalizar, ¿no? Entonces, mi pregunta doble era, ¿estáis utilizando este canal? Y segundo, ¿cómo consigues que la gente aprenda a personalizar sin dedicarse a hacer obras de arte y perder 15 minutos en hacer un email, que eso no es escalable? Totalmente, totalmente. Creo que al final es un melón muy interesante y creo que hay bastantes factores en juego, ¿no? Yo soy muy fan del tema vídeo, es algo que me gusta mucho, creo que es un approach súper novedoso, interesante y al final sobre todo es eso, ¿no? Es personalizable en el sentido de no es un correo más en mi bandeja de entrada, no es un mensaje más en mi notificación de LinkedIn, sino que es un vídeo de mí para ti, ¿no? Y normalmente Y yo que lo pues, sepan, que sepan y que es que de lo mí para ti. sepan, y que lo sepan. Y no es como, oye, envío este vídeo a todo el mundo. Tengo un cartel con tu nombre y te estoy saludando. Para mí tiene un efecto buenísimo. Claramente va a depender un poco, ¿no? Yo bueno, cuando tocaba la rama de Outbound, lo hacía siempre en todos mis prospects. Era llamada, no coge, venga, le envío el vídeo, ¿no? Lo hacía siempre. Además, este vídeo, lo que yo intentaba, y un poco respondiéndote, Eduardo, para que no se destinen 15 minutos o más, que muchas veces es más, es tener ya una estructura de vídeo. Este vídeo para mí no debe durar más de 30, 40 segundos. Es difícil llegar ahí porque te acabas enrollando si lo improvisas un poco, pero si tú tienes una estructura y sabes que va a durar 30, 40 segundos, lo puedes hacer en 5 minutos perfectamente cuando ya has hecho 10 vídeos. Claramente tienes que estar acostumbrado, tiene que gustarte este tipo de comunicación, sentirte cómodo delante de cámara. Hay que practicar. Eso es, son varios factores que están en juego, ¿no? Yo no voy a obligar a un SDR a hacerlo, pero sí lo voy a decir, hey, esta es una herramienta muy buena. Entonces creo que en Outbound, sin duda, los vídeos son una técnica espectacular y sobre todo por eso, ¿no? Por la personalización, ¿no? Y el approach un poco humano que estás transmitiendo. ¿En Outbound sí? ¿En Inbound no lo ves? En Inbound es más complicado. Es más complicado porque digamos que el día a día es más acelerado. Es decir, tienes más pipeline, al final tienes más cartera de clientes a los que tienes que contactar. Va todo un poco más rápido, ¿no? Una persona organizada, ok, pero para todo el mundo es más complicado. Sí que lo que yo he intentado es hacer un vídeo general. Es decir, que en vez de hola, Pepito, sea Sí, hola. Hola, bienvenido, por Claro. ejemplo, ¿no? Sí que lo hemos probado, la verdad que ha tenido bastante éxito, ¿no? Entonces, también yo soy mucho de oye, cada 3 meses esta cadencia, esta secuencia que tenemos, hay que cambiarla de arriba abajo. Es decir, yo no me puedo acostumbrar y entrar en una zona de confort trabajando igual siempre. Tengo que encontrar la mejor manera para que sea lo más optimizable posible. Entonces, probar diferentes cosas es lo que me va a traer al final, oye, vamos a ver conversiones, qué funciona mejor, ¿no? Sí. Entonces, yo soy muy fan del vídeo. Mis equipos lo saben. Oye, a ver, hay que aprovechar, joder, tenemos aquí a Factorial, que lo hacen, es una empresa que lo hace de puta madre, pues hay que exprimir esto, hay que ver cómo lo hacen, ¿no? Entonces, me gustaría tratar otros temas, tampoco te quiero robar mucho más tiempo del necesario, pero me gustaría hablar un poquito del tema de cómo se gestiona a los SDRs desde la perspectiva de motivacional, aunque también de los objetivos que les pedís, un poquito entrar en algo de herramientas y también entender tu día a día. Entonces, sobre los SDRs, no sé si me puedes dar datos o no, pero ¿cuántos leads de media gestionan al día? ¿Cuál es el objetivo que le decís? Oye, tenéis que gestionar X leads al día. Ok, bueno, creo que depende bastante entre Outbound y Inbound. No, me refiero en tu ámbito, en Inbound. Ok, en Inbound. Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo sí que es verdad que creo que para tener un pipeline limpio, ¿no? Y tener al día a día, o sea, tener tus tareas al día, creo que 150 es un poco el límite. Es un poco el límite de el número de leads que tienes que tener para realmente ir y llegar un poco a todo, ¿no? 150 al día, eso es alto, ¿eh? O sea, 150 siempre en tu cartera. En el pipeline. En el pipeline, básicamente. Lo que tienes en New debería estar a 0, siempre, ¿no? Los nuevos no deberías tener nunca a alguien en New, ¿no? Es lo primero que deberías un poco atacar. Okay. Eso está claro. Luego, lo que llegan a gestionar día a día, ahí sí que ya depende del mercado, depende de cómo vaya yendo el mes, depende de la estacionalidad, depende de lo que entre y lo que no, que ahí ya tampoco no me quiero meter mucho, pero más o menos depende unos 60 leads al día a gestionar, ¿lo ves razonable?
Sí, sin duda, sin duda. Yo al menos a mis equipos les pido eso, entre 70 y 80 llamadas mínimo. Claramente luego tienes gente que te hace 100 y pico y gente que te hace 60 y pico, ¿no? Pero un poco por ahí ronda lo que se pide a nivel volumen de llamadas. Siguiente pregunta, también relacionada con métricas. ¿Qué objetivos de cierre de demos les pedís a los SDRs de inbound al mes? Depende completamente. La verdad que no te digo una respuesta en plan, mira, vente. Es difícil, es complicado. Entonces, aquí se tiene muy en cuenta varios factores, ¿no? A nivel en qué categoría está la persona, a nivel qué necesitamos para llegar al objetivo, ¿no? de cierre. Entonces, creo que cada mes depende bastante y aquí es donde inbound entra algo que al final no lo hemos comentado hasta ahora, pero es el marketing, que es trabajar de la mano de marketing y entre lo que nos puede traer marketing y lo que podamos hacer nosotros, hacer ese cálculo. La verdad que depende bastante del mes. Vale, otra pregunta que tengo en mente. Y ahora te dejo también a ti, Eduardo, que seguro que tienes alguna también en este sentido. Hemos hablado un poco de objetivos, presión, ¿no? La de cal. Ahora vamos a hablar un poco la arena. A los SDRs hay que cuidarlos porque es un profesional que tiene una presión fuerte. El aspecto Sin duda. motivacional, eso hay que cuidarlo mucho. ¿Cómo lo hacéis en Factorial? Y si tiene que ver el hecho de que los tengáis a todos en la oficina juntos. Yo entiendo que sí, pero cuéntanos. Por supuesto, por supuesto. Además, creo que el trabajo del SDR es sacrificado y es importantísimo. O sea, es la parte de la cadena, casi te diría, de las más importantes, ¿no? Al final, sin SDR no va a haber pipeline, no va a haber cierre, no va a haber nada, ¿no? Hay que cuidarlos. ¿Cómo Entonces, les dais hay que amorcito? ¿Cómo les cuidarlos. dais amorcito? Hay que cuidarlos, sin duda alguna hay que cuidarlos. Además, yo estoy súper contento con mi equipo porque todos son unos cracks y ese es un poco el debate eterno, ¿no? de cómo mantener esa motivación. Claramente entran muchísimos factores que no me pertoca tocarlos todos, pero sí que te puedo decir, por ejemplo, una práctica que yo recomiendo mucho, ¿no? Para SDRs, team leaders que nos escuchen, stand-up meetings. Llegar a las 9 de la oficina, 15 minutos de reunión donde no siempre se tiene que hablar de, chicos, ¿cuántos leads tenemos? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué va a pasar mañana? Que también creo que la gracia de los stand-up meetings es ir un poco cambiando, ¿no? Pero es sobre todo 15 minutos donde la persona que llega, que igual está un poco pues todavía dormida o pues cualquier cosa, ¿no? A primera hora es normal, pegar un poco un chute de energía y vamos a empezar el día bien, ¿no? Como te digo, puede ser un día de vamos a hablar qué tiene que pasar hoy para llegar, vamos a hablar de qué pasó ayer, pero igual otro stand-up meeting es, oye, venga, cada uno dice una canción que le motive cuando está un poco down y hoy cada vez que alguien tenga este mood, ¿no? de sentirse un poco abajo, Se la que se ponga pones. la canción de uno de ellos, sí, sí. Y de Qué esto bueno. justamente es una idea porque lo que hemos hecho con el stand-up meetings es que algunas veces lo lleven los mismos SDRs, cada día uno distinto. Y esto lo introduzco esta semana una persona de mi equipo que es una crack y tuvo muy buenos resultados, ¿no? Entonces, esa motivación al principio del día es bastante clave porque ya empiezan todos juntos, empiezas con un chute ahí de energía y creo que eso es vital, eso es vital. Muy bueno. Oye, te quería hacer dos preguntas relativas a dos de los principales, digamos, desafíos que tiene un SDR, que además salió también en el estudio que hicimos, ¿no? Uno es la parte de organización y gestión del día, gente que tiene tantísima actividad por hacer, diferentes canales, etcétera. Y la segunda es sobre la parte que decía David motivacional y el perfil que tiene que tener un SDR, ¿vale? Entonces, sobre la primera, nosotros cada vez metemos más, incidimos más en la parte de training, en la necesidad de que se organicen. Me gustaría saber tu visión en cuanto tú crees o les das esta directriz de hacer bloques de, por ejemplo, llamadas, bloques de emails o que sigan tocando al cliente en teléfono, mail, o cuál es tu visión de cómo se debe realizar esto mejor. Esto está genial que me lo preguntes porque creo que es otro melón súper interesante y que nos podemos tirar solo un podcast hablando de él. Porque al final yo también durante todo este tiempo he ido cambiando de opinión muchísimo, ¿no? He ido cambiando mucho de opinión porque al principio era como más libertad, hostia, igual no funciona, bueno, vamos a poner blogs directamente en el calendario de aquí hay que poner llamadas, aquí tareas, aquí esto, lo otro, ¿no? Al final mi conclusión es, cada persona es distinta, pues cada SDR también.
¿Todos tienen que estar organizados? Totalmente, 100%. La organización, como os comentaba anteriormente, es clave. Entonces, creo que aquí, para mí lo más importante es que el team leader en cuestión trabaje de manera personal con cada SDR. Es decir, un SDR, como te digo que hay muchos tipos de personas, hay muchos tipos de SDR, hay algunos que les va genial esa organización a nivel blog y eso es lo que les hace realmente ser organizados y llegar al éxito. Hay otros SDRs que prefieren, ¿no?, tener un poco más de libertad, de organizarse, trabajar según tareas. Creo que depende, pero lo más importante aquí es que cada SDR encuentre su forma, ¿no? Que no entre en una zona de confort, pero sí que encuentre la forma de que esa organización sea bastante diaria, ¿no? Entonces, en mis equipos hay de todo, sin duda alguna, hay de todo. Y creo que eso también es clave, porque uno aprende del otro aprende del otro, aplica cosas nuevas de aquí y de allá, ¿no? A ti lo que Y te eso es importa es que clave. las cosas se hagan y Sin aplicas un duda, poco de lo que dicen los americanos, situational leadership, ¿no? Si un SDR total. necesita más dirección, se la das, si otro necesita más autonomía y consigue resultados, que se organice como quiera y eres Totalmente, flexible, ¿no? totalmente. Yo no quiero un ejército de robots que todos hagan lo mismo, con el mismo timing, con el mismo practice. Yo necesito personas creativas que exploten esa creatividad y que desde ahí sean más eficientes, Muy ¿no? bien. Y al Muy final bueno. eso también se valora y motiva, que es algo que comentaba también David, que creo que es importante, porque Sí. al final tú sigues una directriz que te obliga a que sea así, Total. puedes tender Sí. un poco a Hay gente que cansarte, ¿no? necesita más que le direccionen, hay gente que no, y la cuestión es lo importante es que hagan las cosas que hay que hacer, ¿no? Está claro. Oye, Totalmente. y la segunda pregunta, el perfil de SDR, ¿no? Y aquí sí que me gustaría que nos comentaras con tu experiencia outbound, inbound. Evidentemente, la gestión del rechazo es una cosa que le dedicamos bastante en la última sesión del programa, porque hay gente que no ha nacido para esto y hay gente que no sabe que esto se puede aprender, ¿no? Pero es una profesión que tiene bastante rechazo, sobre todo en la parte outbound, ¿eh? Totalmente. ¿Cómo ves tú, que has vivido en los dos lados, outbound e inbound, esta diferenciación y cómo lo ves cuando vas a buscar un SDR para tu equipo? ¿Crees tú en este clásico tránsito en muchas empresas de primero entran juniors por el inbound, luego les pasan al outbound y luego de ahí evolucionan a account executive? ¿Crees que no tiene nada que ver? ¿Ves que son perfiles muy distintos los que van a tener éxito en un lado y en el otro? ¿Cómo ves tú esto? Bueno, la verdad, o sea, es también muy interesante, creo que nos daría para mucho tiempo, pero yo la verdad que no quiero buscar una persona que ya de primeras me diga, mira, yo quiero ser SDR porque mi objetivo será account executive. Yo eso no lo busco. Yo quiero personas que realmente quieran crecer en el ámbito del SDR. Me parece un rol importantísimo y me parece un rol donde no tienes por qué estancarte. Es decir, hay mucha carrera por hacer en Qué la parte bueno que de digas SDR. eso. Qué bueno escucharlo. No, totalmente. Y sí que es verdad que esto pasa, ¿no? También, pues, hablando con otras personas de otras empresas de amistades y demás a nivel profesional, que lo ven esto, ¿no? Y en otras empresas, pues, me lo comentan como, ostras, se tiende mucho al estancamiento, ¿no? A que digan, vale, mi siguiente step es ser account executive, porque es mi manera natural. O alguien de outbound decir, vale, mi next step es ir a inbound. No, o sea, ¿Por yo qué? quiero romper eso. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Claramente, ¿por qué? No tiene por qué Claramente. ser. Al final, si es un tema de buscar nuevos retos, nuevos estímulos, los hay, los hay. Es decir, ¿qué mayor estímulo que querer ser el mejor siempre, ¿no? Exactamente. Entonces, intentar perfeccionar, mejorar, es un poco lo que yo también quiero transmitir día a día a mis equipos, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que eso es un melón. El otro melón es un poco el perfil de la persona, ¿no? Sí que es curioso porque, por ejemplo, no hay una carrera de ventas. Es decir, tú no estudias ser un comercial, ¿no? También creo que hay mucho tópico todavía en el escepticismo del comercial, el mentiroso, el que te vende la moto, ¿no? El que te vende la moto. Y no es así, no es así. Hostia, es un perfil de querer ayudar a las personas y sobre todo ser una persona que, yo al menos las personas que busco en mi equipo, ser alguien que le encante la comunicación, que le encante conectar con la gente, que le encante buscar soluciones a las personas. Y eso es un poco lo que yo busco en el perfil, tanto outbound como inbound. Sí que es verdad, y aquí puedo hacer una apreciación, en el sentido de que en inbound la escucha activa es muy, muy, muy importante, lo son en ambas, pero en inbound es clave porque es una persona que seguramente ya está algo más o menos predispuesta a hablar contigo, entonces la escucha es fundamental y es algo que yo necesito ver en un perfil de SDR, de que sea una persona, ostras, que realmente escucha, ¿no? Seres humanos nos encanta que nos escuchen y sentirnos valorados, entonces eso es muy importante.
de parte del SDR Outbound, sí que es verdad que creo que un perfil de una persona extrovertida, por catalogarlo con un adjetivo, es importantísimo. Tiene que ser una persona, oye, que no le dé miedo, que no tenga tantas vergüenzas, ¿no? Que al final, cuando hablamos del vídeo, yo quiero una persona que esté dispuesta a todo. Si tengo que grabar un Claro. vídeo, pues me grabo un vídeo, vamos a eso. Si tengo que aquí echarle un poco de morro, pues echarle un poco de morro, ¿no? Siempre con buenas intenciones y sin mentir, que a veces se tiende a la mentira y no se debe hacer eso. Al final es un poco hacer la verdad interesante y ya, ¿no? Entonces Sí, creo muy bien. que eso es un poco la clave para mí. Muy Pero no creo interesante. que sean tampoco súper distintos, ¿eh? Es decir, yo creo que hay perfiles donde se puede encajar tanto en outbound como en inbound, simplemente lo que cada persona pues le motive, se vea más y las aptitudes que tenga, ¿no? Sí, pero muy interesante lo que has dicho de persona que escuche, ciertamente, porque un lead inbound ya ha iniciado el viaje del comprador y a ver en qué fase está, mientras que un lead outbound probablemente, como decías al principio de la estadística, el 97% no están buscando una solución que tú ofreces, están en otra película y ahí hace Total. falta alguien que gestione mejor el rechazo, ¿no? Un perfil positivo, gente que no se venga abajo a la... Hay gente, nosotros nos encontramos en la formación a gente que ha nacido con un gen maravilloso que es me resbala el rechazo. Total. Y resetean su cabeza y continúan con su vida. Por desgracia son la minoría de los seres humanos. A todo el mundo nos han criado con la cultura de la aceptación y esto hay que trabajarlo. No es una cosa de binaria de has nacido así, no puedes cambiar. Pero es verdad que hay gente que tiene ya una predisposición a no venirse abajo y hay otra gente que tiene una predisposición a venirse abajo. Totalmente, Y pueden totalmente. acabar en un psicólogo. Hay gente que ha empezado de SDR pensando que esto era otra cosa. No, es Yo, duro, es una profesión dura. a nivel resiliencia comercial, creo que trabajar en la calle me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Hombre, que tú venías breado, ¿eh? Porque tú eras de los que iban, ¿no?, vendiendo el tema de aldeas infantiles, por ejemplo, ¿no? Ese tipo Sí, de... sí, Eh, total, yo siempre lo he pensado, exactamente. digo, joder, yo cuando tenga que pillar a un nuevo SDR, un nuevo comercial, me voy a buscar uno de estos, digo, vete para acá, porque Lo están más breados. difícil que Totalmente, hay, lo más totalmente. difícil, lo más Yo ahí es difícil. donde aprendí a aceptar el no, claramente. Y algo que yo aprendí en esos tiempos y que me ha ido a mí genial es, ostras, quizás tenía 70 nos, pero si dentro de los 70 nos han sido conversaciones donde he conectado con la persona, no tengo el sí, pero he conectado con la persona, me ha escuchado, le ha parecido interesante, igual incluso me ha felicitado, incluso me ha dicho, oye, es que realmente no puedo, ¿no? Pero yo he conectado con esa persona, me he sentido bien, he explicado mi producto, en este caso, ¿no? Mi producto a nivel de, hostia, me lo creo y hago que te lo creas tú, para mí eso es como un sí. Yo ahí cogía esa adrenalina y la utilizaba para seguir. Y, ok, tenía 70 nos, pero si de los 70, 10 me han escuchado, he hablado con ellos, he conseguido conectar y ha faltado un detalle, estoy mucho más cerca. Muy Y bueno, entonces muy yo bueno, cojo esa energía para ir a la siguiente, ¿no? muy Porque bueno. tú te lo crees. Esa es una Yo me cosa lo muy creo, importante que has dicho y es que yo me lo creo. el mayor desbloqueador que existe para un vendedor es creerse que el producto que vende ayuda a personas. Cuando alguien Totalmente, interioriza esto, los nos no existen. totalmente, totalmente. Al final un no es, vale, estás perdiendo una oportunidad tú, no yo. Es el sentido de llegar a interiorizar tanto que llegues a ese punto, ¿no? Creo que es clave, sin Total. duda. Efectivamente. Oye, tenemos que acabar porque llevamos ya casi una horita, ¿vale? Y hay que también cuidar un poco el tiempo. Muchas gracias, Marc. La verdad que ha sido un placer tenerte a ti. Hemos aprendido mucho. Yo tenía muchas ganas de hacer este episodio conjuntamente. Insisto, dejaré en las notas del episodio el perfil de Marc, también el de Eduardo, que ya habéis visto que es un tío que es un crack también en sus preguntas y en sus apreciaciones. Socios, somos socios de Outbounders. Llamada a la acción, llámame 699-458582. O si no me escribes, david.navas@outbounders.es. O si no, yo qué sé, me mandas una carta. No, la dirección no la voy a dar. Y te En fin. responderá en un minuto. En un minuto te responderá. En un Respuesta minuto te inmediata. respondo. Y si no llama a Eduardo, joder, que es más guapo que yo, no pasa nada, pero llámanos. ¿Para qué me vas a llamar? Pues formación en prospección moderna, que es de todo esto que estamos hablando. Marc, no sé si si se te queda algo en el tintero, algo que quieras comentar a última hora para despedirte. No, la verdad que no. Lanzar un poco eso a los SDRs o futuros SDRs que nos escuchen de créetelo y contacta a David y Eduardo, que te van a echar una mano seguro y te van a dar esas herramientas que igual no tienes, pero vas a tener. Y nada, chicos, un placer, la verdad. Ha sido un placer estar con vosotros y Súper charlar interesante. sobre todo esto. Habrá que Fenomenal. repetirlo en el futuro.
Claro vaya que todo sí. muy bien, Marc. Sí, se nos han quedado muchos temas en el tintero, pero bueno. Da Oye, pa' mucho. Eduardo, ¿quieres tú también rematar? ¿Quieres despedirte, comentar algo? Nada, que seguiremos haciendo podcast de estos disparando con bala, como a Marc, y que súper agradecido, súper disposición a contarnos cómo se hacen las cosas en Factorial. Tampoco nos hemos metido en temas de alto secreto. Creo que son temas que a cualquiera le preocupan, ¿no? Cómo gestionar un equipo de leads inbound, de SDRs inbound, la carrera de un SDR, cosas que están ahora muy... Bueno, es una profesión relativamente nueva, ¿no? Sobre todo en la cultura nuestra latina. Y creo que hay mucho desconocimiento de cuándo y cómo se debe tratar este tipo de procesos y hay que hablarlo y ver la gente que lo está haciendo, qué aprendizajes tiene, porque en esto estamos todos aprendiendo. O sea, que no hay una ciencia exacta. Las ventas no son una ciencia exacta. Hay algunos principios que estamos todos de acuerdo que aplican, ¿no? Creérselo, tener un proceso, flexibilidad también, todas estas cosas, pero no hay una ciencia exacta. Prueba y error. Efectivamente. Pues Total. oye, Marc, Eduardo, muchas gracias. Jonathan, no me olvido de ti. Te mando un saludo, macho. Un Te saludo para mando un Jonathan, que es un saludo. crack. Eres un crack. Que tuvimos a Jonathan aquí en el podcast, un día en la vida de un Sales Development Rep, lo podéis escuchar, que es uno de los SDRs outbound que están trabajando en Factorial y que el tío es un auténtico crack. Así que te mandamos un beso desde aquí y un abrazo. Y a vosotros, querida audiencia, sin más, nos despedimos. Habéis escuchado Yo También Vendo Empresas. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.